Hoy celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio. Es doctor de la Iglesia por todo lo que San Alfonso María de Ligorio ha hecho en la historia y en la vida de la Iglesia también. Todo lo que ha construido con su enseñanza, sobre todo con su enseñanza moral, que es fundamental en la vida de la Iglesia, ¿no? Este hombre, estos santos que han marcado la vida fundamental de la Iglesia y nos han enseñado también la línea correcta para seguir al Señor. San Alfonso María de Ligorio nació en Nápoles en el año 1696. Era abogado y también fue ordenado después sacerdote y fundó la congregación que nosotros llamamos los Padres Redentoristas, que actualmente tienen su misión en la arquidiócesis de Tegucigalpa, en el Templo Los Dolores. Pues con el testimonio de este santo, doctor de la Iglesia, obispo y doctor de la Iglesia, reflexionemos los textos de este sábado, 1 de agosto, inicio del mes del matrimonio y de la familia. Tres ideas fundamentales me parecen tal vez esenciales para resumir el Evangelio que hemos escuchado este día. Este Evangelio que nos regala la palabra hoy, el Evangelio es el capítulo 14 de San Mateo, versículos del 1 al 12, que podríamos nosotros llamar o titular el costo de ser profeta. La primera idea que surge es: la evangelización llega al rey. El Evangelio no siempre llega a los ambientes populares todo el tiempo. También el Evangelio cruza fronteras, y no solamente fronteras físicas, cruza la frontera del poder, las fronteras diversas, las fronteras de la prepotencia, las fronteras de nuestro orgullo. El Evangelio llega a todas partes, así como llegó al palacio del rey Herodes, así el Evangelio llega a todas partes. Dice el Evangelio hoy: se enteró el rey Herodes de la fama de Jesús, porque el Evangelio tiene la capacidad de tocar las estructuras del poder, allí donde están los centros de decisión. Ahora bien, si bien es cierto que el Evangelio toca las estructuras de poder, a donde están las peores o mejores decisiones de un país, también nos damos cuenta de que allí están también las resistencias al Evangelio, las resistencias a los valores del reino. Hoy nos recuerda el Evangelio esa experiencia verdaderamente dolorosa y ese camino mezclado de asentimientos, ese camino mezclado de sentimientos a la vez, ese camino mezclado también de supuestos respetos, pero también ese camino mezclado de sensualidad que llevó a Herodes, después de ver bailar a Herodías, llevó a tomar decisiones y a prometer incluso hasta quitarle la vida a una persona. Vemos cómo el pecado es capaz de tantas cosas. Cuando no hemos sido capaces de escuchar, de ver a Jesús en la vida nuestra, en verdad somos capaces de las peores cosas. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, tenemos capacidad de amar y de ser amados. Tenemos un corazón extraordinario,
Pero cuando dejamos de ver al que nos creó, nuestro corazón se puede volver obstinado y a la vez hostil. Nuestro corazón se puede volver deshumanizado. Uno observa a veces la realidad en la que vivimos en este país y uno dice realmente, ¿no? Siempre hemos hablado durante estos días de que en la vida de nosotros hay trigo y hay cizaña, que no estamos purificados todos completamente, de que hay un poco de mal también en nosotros y hay bien. Lo que nos toca hacer es cada vez, aunque crezcamos en medio del mal, ir sacándolo de la vida de nosotros para construir el corazón en el bien. Pero cuando uno ve la realidad, uno se da cuenta y la gran pregunta que surge es, ¿estos personajes tendrán corazón? ¿Estos personajes tendrán alma? ¿Cómo son capaces de engañar al pueblo? Como si nosotros fuéramos verdaderamente ignorantes. Nos tratan como si fuéramos ignorantes, nos quieren engañar como si fuéramos ignorantes. Cuando todo mundo se da cuenta de la manera como le han robado el dinero al pueblo, cómo descaradamente han hecho tantísimo daño a este pueblo y ellos son los responsables de la muerte de tantos médicos y enfermeras, tantas personas de primera línea. Pues los médicos no solamente son héroes, sino que son víctimas de este gobierno corrupto y ladrón. Y nos da tanta tristeza también cuando vemos en las municipalidades que está llegando el dinero a las municipalidades y los alcaldes están buscando todos los medios para robarse ese dinero. Yo le digo a las autoridades, empezando por las de este municipio, que mida cada centavo que va a agarrar y que lo mida bien, porque de la manera como lo va a medir, el Señor también lo medirá a él, y se lo recuerdo por este medio. No podemos gastar el dinero de los pobres para nuestros propios beneficios. Cada centavo que le agarramos a los pobres y nos lo robamos, ese dinero va a pegar un grito al cielo, y se lo recuerdo que va a pegar un grito al cielo siempre. El dinero de los pobres no se toca. El dinero de los pobres es para los pobres, y se ha mandado el dinero a las alcaldías para los pobres y para invertirlo en las cosas de los pobres, no para beneficios personales, ni de familia, ni de nadie en particular. Cuente cada dinero que saca para bolsas contrarias, cuéntelo, porque eso mismo va a tener un efecto un día en la vida. El Evangelio debe de tocar las estructuras, debe de llegar ahí donde está la resistencia. El Evangelio llega allí, no debe de quedarse afuera, sino incubarse en el corazón de nosotros para que logremos ser hombres nuevos, no centrados en nosotros mismos, sino en el servicio. El Evangelio es capaz de esto, de llegar hacia allá, hacia donde están las estructuras, aunque allá se pongan las resistencias al Evangelio. La segunda idea de este día es que la falsa idea que el rey se hace de Jesús, tal vez creía que Jesús tenía fuerzas milagrosas. Eso es lo que explicaba y quería entender el rey Herodes. Tal vez pensaba que el que venía o el que hablaba era Juan el Bautista, que él había tenido mucho respeto, pero también que tenía muchas ganas de alguna manera de quitarle la vida, más aún
su esposa o su mujer. Sobre todo porque Juan Bautista le recordaba a Herodes que estaba viviendo con la mujer de su hermano y que no se podía vivir con la mujer del otro, que no se podía vivir en ese pecado tan común y tan normal en nuestro tiempo, donde los hombres quieren tener dos mujeres y no les importa tener dos mujeres y vivir en un pecado público de esa manera, un pecado grave, profundamente grave y diabólico, como vivir con dos mujeres a la vez. Juan Bautista se lo recordó una y otra vez a Herodes y siempre le sonaba seguramente en la conciencia a Herodes ese pecado grave que se le recordaba. Por eso es que la novedad del reino que predicaba Jesús había sido una novedad que irrumpía en el corazón de la gente. Muchos se dejaban transformar por esa novedad, pero otros prefirieron quitarla, prefirieron de alguna manera entonces callarla. Y por eso Herodes, manipulado por el pecado y por la sensualidad de Herodías, por el pecado de la sensualidad de una mujer, mandó a quitarle, a decapitar a Juan. El rey no fue capaz de dar el paso que debió dar. Si admiraba tanto a Jesús o a Juan el Bautista, el precursor, debió haber roto el pecado que lo estaba atando y debió cortar el hilo de ese pecado, pero no fue capaz de dar el paso hacia adelante. Herodes no fue capaz de hacer realidad el paso salvífico en su vida. La actitud de Herodes ante Jesús concuerda mucho con el sentir popular que se expresará más adelante cuando Jesús pregunte qué es lo que la gente piensa de él. ¿Qué dice la gente de mí?, preguntó Jesús. Algunos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. La tercera idea es el pecado del rey. Cuando Herodes escucha hablar de Jesús, emerge, sale de su conciencia la historia de su propio pecado. El asesinato de Juan Bautista, víctima de la negativa de Herodes para cambiar su vida de pecado, eso ha provocado que Herodes pase de su miedo, porque sí también le tenía miedo a Juan el Bautista, le pasó de un miedo a su impopularidad, pasó de ese miedo a su estupidez como gobernante. Es que el pecado y el mal nos puede llevar a hacer cosas horrendas en la vida. El pecado nos puede llevar a tomar decisiones que pueden marcar la vida nuestra para siempre. El pecado nos puede no solamente dañar a nosotros, sino que el pecado se puede volver pecado estructural, pecado social estructural. Y eso es un pecado tan grave, tan horrendamente grave, que si no nos arrepentimos tenemos asegurado el infierno. El pecado en el que se vuelve estructural, que no solamente me daño a mí mismo, sino que daño a mi familia, daño una comunidad, daño un municipio, daño un departamento, daño un país o daño el mundo. Esos pecados estructurales son verdaderamente condenables. Por eso la historia del martirio de Juan en realidad hace un juicio al rey, poniéndose así de relieve para nosotros los que hoy somos lectores de ese evangelio, cómo es un modo de pensar y de actuar cuando es incompatible con el evangelio. Otra vez más entendemos
que la verdad no gusta a los poderosos que mandan. Herodes y su esposa intentaron silenciar su voz. ¿Cuántas voces hoy en este país intentan silenciar la voz del Evangelio y la voz de muchísimas personas que denigran y que buscan caminos egoístamente, buscando en realidad su propio bien y no el bien de este país? También en el país vecino Nicaragua intentan silenciar la voz del Evangelio y de la Iglesia. Hace poco han incendiado una imagen muy famosa de Managua, donde ni tan siquiera ahí tienen más de 2 años de no poner una vela, se ha incendiado aparentemente sola, ¿no? Cómo el poder tiene miedo a la iglesia, cómo el poder tiene miedo a la iglesia, porque en la iglesia, y sobre todo cuando entendemos que el Evangelio es también para romper los lazos del pecado y para romper los lazos del pecado estructural, para no quedarnos callados frente a tanta injusticia, pues eso intentan callarlo quemando imágenes. ¿Cuándo van a callar el Evangelio callando imágenes? ¿Cuándo van a callar el Evangelio intentando mentir y aparentar a veces ser ovejas mansas cuando en realidad son machos cabríos que con su cara de cobardes están matando a su gente y a sus propios hermanos? Qué importante es hoy ver la figura de Jesús, pero mirarlo, observarlo, para viéndolo a Él, nosotros cambiar nuestra vida, empezar a hacer cambios radicales y profundos como los santos lo hicieron. Quisiera por eso finalizar mi reflexión con un mensaje de nuestro santo patrón San Juan Pablo II, cuando en la década de los 80, 1987, visitando Chile en una de las jornadas mundiales, expresó a los jóvenes las siguientes palabras que hoy tienen un poder extraordinario, que hoy siguen sonando de la misma forma. El Papa, patrono nuestro, les recordaba: no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis?, preguntaba el Papa. ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más que eso. ¿Es un profeta? Sí, pero es más aún. ¿Es un reformador social? Mucho más que un reformador, mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia de cada uno. Esas palabras del Papa San Juan Pablo II siguen teniendo hoy vigor y potencia. El que no mira a Cristo se mira a sí mismo, y el que se mira a Cristo, el que se mira a sí mismo sin Cristo, se autodestruye. Que la gracia de la palabra nos vuelva hacia el Señor y vuelva nuestro corazón pecador a un corazón que se transforma en el Señor y en su misericordia. Así sea. Amén.